Un inmenso abrazo para cada uno de ustedes. Mi cariño, mi gratitud, mi alegría, porque hoy tenemos un tema muy lindo, con un invitado maravilloso, con una persona de un gran corazón y una persona que le ha dedicado muy buena parte de su vida a crecer, a evolucionar, a comprender el mundo desde el punto espiritual. Y ese conocimiento nos lo comparte hoy a todos nosotros. Una persona que es escritor, más de 15 libros escritos, psicopedagogo, licenciado en humanidades y con un diplomado en dirección y organización de empresas, productor de radio, de contenido maravilloso para la vida de todos nosotros. Está en España, mi querido Daniel Gavarró. Un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto enorme tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias por su compañía. Cristian, muchísimas gracias a ti por esta invitación y yo quiero pedir disculpas solo empezar, porque yo sé que la forma de hablar de España, yo estoy en el norte de España y eso se agudiza mucho más, a veces puede parecer ruda. Disculpadme, es que no sé hablar distinto. No, 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 todo está muy bien. En su forma de hacer se nota su capacidad enorme de querer hacer cosas maravillosas y de hacer, transmitir toda esa tranquilidad que se le he dicho hasta en privado que siento que transmite. Pues Daniel, vamos a entrar aquí en detalle de esto que hoy nos reúne porque leí un libro suyo que me gustó mucho. 21 creencias que nos amargan la vida. Me encantó el título porque uno dice, bueno, ¿cómo uno vivir amargado? ¿Quién nos amarga la vida? ¿Por qué estamos amargados? Cuando hablamos de amargura, estamos diciendo de que no tenemos la capacidad para ser felices. Bueno, la capacidad se la tenemos, pero no la vivimos. No vivimos en estado de felicidad. ¿Por qué nos amargamos tanto la vida, mi querido Daniel? Ay, ¿por qué nos amargamos tanto la vida? Mira, yo creo que esto... Hay una persona que es colombiana y que es un gran maestro y que tú conoces perfectamente, que es Gerardo Smelling. Sí, Gerardo Smelling maravilloso. Torres. No sé si Smelling lo pronuncio bien o no. Smeldin, sí, Gerardo Smeldin. Smelling Torres. Y él dice algo que es muy cierto. Dice, nosotros cuando nacemos somos inocentes, somos como un lienzo en blanco. Pero la cultura, construida desde el error, nos lleva a creer cosas que son erróneas. Y eso es normal porque de alguna forma pasamos de la inocencia de ser un lienzo en blanco a tener un montón de información, la gran mayoría de ellas es errónea y nos animan a ser felices con toda una serie de ideas que yo creo que no nos llevan a ninguna parte. Esa idea de que se nos transmiten creencias erróneas no es por mala intención, es por no saber más. Yo creo que esto, y permíteme que haga un paralelismo con el Claro cristianismo, que sí. es lo que los cristianos denominan el pecado original. Yo no mando en mi vida. Las personas transmiten errores de padres a hijos de forma infinita con buena fe. Con buena fe, mis papás, cuando iba distraído y corría por el pasillo y chocaba con la puerta y me ponía a llorar, me cogían la puerta y le daban unos golpes y le decían, puerta mala, puerta mala. Y de repente yo creía que no tenía la culpa, que no tenía que vigilar, que eran las puertas las que tenían que ser, vamos. Y sin querer me van poniendo una serie de creencias absurdas hacia las personas y que además nosotros podemos comprobar que son absurdas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nos hacen sufrir. Cualquier cosa que te hace sufrir debería ser puesta en duda. O No, sea, ese ejemplo que usted acaba de colocar, Daniel, que yo también recuerdo, porque estaba aquí en mi mente, usted colocó ese ejemplo y me devolví. Y claro, uno llegaba y se pegaba con la mesa y el papá le decía a la mesa, mesa mala, ¿no? ¡qué tontería! Pero que la mesa estaba quieta. Pero vamos nosotros ahí, vamos para hablar un poquito sobre eso, vamos haciendo la creencia de que nosotros no somos responsables de nada, que Exacto. todo lo demás es lo que realmente hace que yo sufra, pero yo no tengo la culpa de eso. Esa es Por, una creencia que sin quererlo ellos lo recibieron y lo transmitieron, y nosotros lo vivimos de esa manera. claro, por lo tanto nos dijeron que la felicidad nos la darían de fuera.
Y luego solo hace falta que mires Walt Disney o las películas de Hollywood y entonces veas que tú eres feliz cuando ocurren ciertas cosas. No depende de ti. Lo que ocurre es que a veces ocurren cosas, encuentras a la persona perfecta y de repente eres feliz y tu felicidad depende de esa persona. Vamos a parar un momentito. Vamos a ver. Tú puedes estar felizmente casado o no, eso da igual. Y ese es un tú genérico, ¿eh? Pero antes de casarte, seguro que tuviste muchos días, muchas semanas de felicidad, así que la felicidad no te la dio esta persona. Así que si esta persona no está, tú también puedes ser feliz. Claro. Pero nosotros empezamos a creer que la felicidad nos la daban desde fuera. Igual que, por ejemplo, cuando en tu canal se habla mucho de la muerte y por lo tanto hoy pasamos este tema, si te parece bien, para ir hacia otros e ir ampliando el abanico, ¿no? Pero también se nos dijo, por ejemplo, que era muy normal sufrir ante la muerte. Sí. También se nos dijo que sentirme profundamente desgraciado porque yo o alguien cercano iba a morir iba a ser algo absolutamente normal y por lo tanto yo ya tuve una creencia que me llevó ahí. O, por ejemplo, a mí mis papás me decían, cuando yo iba a casa de alguna amiga, de algún amigo, y yo decía, hoy he ido, hoy Olga y yo, hoy yo y Olga, y mi madre decía, sí, el burro delante, para que no se espante. Porque, claro, tenía que decirlo al revés. Olga y yo. Yo siempre tengo que estar en segundo lugar. Yo siempre tengo que ser... muy interesante. Porque claro que es una muestra de educación poner a los demás por delante. No, como cortesía, ¿cierto? Correcto. Pero Pero cuando toda tu vida se construye alrededor de la idea de los demás están delante de ti, tú debes adivinar cuáles son sus necesidades y los demás adivinarán las tuyas, bueno, nos metemos en unos líos de cuidado. Porque ¿qué pasa cuando tú no adivinas mis necesidades? Pues que me enfado, me siento frustrado, entonces te culpo, porque como además tú eres responsable de hacerme... Bueno, hay toda una colección de creencias. no, y vamos a trabajarlas, vamos a conversar sobre ellas, Daniel, porque es muy interesante analizarlas. El propósito de este encuentro que estamos teniendo hoy tiene un trasfondo maravilloso y es que las personas que nos acompañan y nos acompañarán logren comprender que el resultado de la interpretación de las vivencias que van aconteciendo día a día, que nos causan sufrimiento o felicidad, dependen del nivel de creencia o del tipo de creencia que tenemos. Si logramos comprender eso y uno dijera, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es lo que este señor quiere decir? Que las creencias nos generan sufrimiento o paz. Y la creencia es un nivel de pensamiento instalado en la mente humana que nos dice, si pasa esto, es por esto. Entonces, mire, vamos a este punto. Usted decía hace un momento atrás que esa es una de las 21 creencias que nos amargan la vida, Daniel, es que tú me haces feliz. Correcto. Es decir, yo era un infeliz, dicho de otra manera, hasta que conocí a alguien que me hizo feliz, porque yo solo no podía. ¿Qué sucede? Ahora vamos a analizarlo. Cuando yo, en un acto egoísta, por ponerlo de alguna manera, le recuesto, le recargo, le doy la responsabilidad de mi felicidad al otro y el otro no está. ¿Qué sucede conmigo? Es obvio que toda mi vida se desmonta, es obvio que toda mi vida se llena de dolor, es obvio que si tú has marchado queriendo y sabiendo que yo no quería, toda mi vida se llenará de odio hacia ti. Por lo tanto, yo tenderé a agredirte cuando llegues, aunque piense que mi felicidad depende de ti, conseguiré hacerte desgraciado a ti, desgraciado a mí, o sea que vaya desastre. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Correcto. Que uno decirle, es que le deposito mi felicidad a la otra persona. ¿No? Es como cuando uno se casa completamente enamorado, Daniel. Uno dice, ay, Señor, líbrenos de aquel que se casa completamente enamorado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque eso nos nubla a nosotros la visión. Cuando hablamos nosotros de tú me haces feliz, cuando hablamos nosotros de este tema, Daniel, cuando le recostamos la felicidad a otra persona, ¿cuál es la creencia correcta que nosotros deberíamos tener? No tú me haces feliz. Esa es una creencia equivocada. La creencia correcta, ¿cuál sería? Y la interpretación, ¿cuál sería? Yo diría, aquí se puede explicar de muchas formas distintas, pero yo diría que el responsable de mi felicidad soy yo y cuando la tenga, la compartiré contigo. Y aquí hay algo que yo creo que es muy importante que deberíamos
tener presente. Cuando yo comparto la felicidad contigo, todo mi mundo se convierte en un mundo feliz. Y esto yo creo que merece la pena de ser explicado de una forma muy sencilla, pero espero que eficaz. Mira, ya verás, haz un esfuerzo y finge, y pedamos a todo el mundo que nos está viendo que nos miremos con odio. Me explico, con odio. Venga, haz un esfuerzo, chico. ¿Dónde está el odio? ¿En ti? Yo ni me entero. Ergo, lo que tú vives es la forma como tú miras el mundo. Cuando yo me responsabilizo de mi felicidad y de compartir mi felicidad con el exterior, todo mi mundo es un mundo de felicidad. A veces nosotros queremos que el mundo se transforme. Para transformar el mundo lo único que necesitamos es que yo tenga una mirada de amor, una mirada de aceptación, una mirada de compartir la felicidad contigo y con todas las personas. Y he dicho todas, sin excepción, con todas. Porque cuando mi mirada es una mirada de aceptación, en mi interior hay aceptación. Cuando mi mirada es una mirada de comprensión, en mi interior hay comprensión. Cuando mi mirada es una mirada de amor, en mi interior hay amor. Es decir, yo ya estoy viviendo en el paraíso. Así que, ante el error de tú me haces feliz, la respuesta es yo soy el responsable de mi felicidad. Y cuando me cuide, cuando sea feliz, la compartiré contigo. Y en ese compartir construiremos un mundo como el que se nos ha prometido. Lo digo porque, y también por hacer una referencia, a veces hago referencias al Islam, al judaísmo, al hinduismo, al budismo, pero sobre todo al cristianismo, que está en la raíz de nuestra cultura, ¿no? Cuando se nos dijo que buscásemos el reino de Dios y todo se nos daría por añadidura, se nos dijo que lo buscásemos ahora y que todo se nos daría por añadidura ahora, no cuando nos muriéramos, ahora. Y ahora es posible. Y esta idea absurda, falsa, de que los demás me hacen feliz, me impide ser responsable de mi felicidad y me impide convertir la realidad en el mundo, en el reino de Dios, aquí y ahora. Además, nos causa demasiado sufrimiento. Correcto. Porque entender esto es fundamental, Daniel, y yo le agradezco muchísimo que usted esté con nosotros, porque iniciando año, como lo estamos haciendo ahora, yo diría, si nosotros cambiamos, empezamos a interpretar, a analizar, ¿no? A discernir, uno se da cuenta que el sufrimiento simplemente es una falsa interpretación. Correcto, correcto. El sufrimiento es falso. Es una creencia de algo que yo creo que es cierto, pero que cuando voy a verificarlo me hace sufrir y por lo tanto debe ser puesto en duda. Todo aquello que me hace sufrir debe ser puesto en duda, puesto que si me hace sufrir no tiene suficiente sabiduría. Y mi vida debe estar centrada alrededor de la sabiduría. Y fíjate que, por citar otra frase muy conocida, en el Nuevo Testamento se dice: la verdad nos hará libres. No las creencias, la verdad. Por lo tanto, si yo no me siento libre, es que todavía no estoy viendo la verdad. Si sufro, es que todavía no estoy viendo la verdad, porque si viese la verdad, me sentiría libre. Y eso también a mí me gusta matizarlo mucho. No quiere decir que las cosas irán diferente, sino que las viviré diferente. No quiere decir que yo dejaré de ser calvo. No quiere decir que yo cada día que pase literalmente voy a envejecer un día. No quiere decir que la muerte no exista, que la enfermedad no exista. No quiere decir que las dificultades económicas no existan. Quiere decir que yo me sentiré libre, al margen de mi calvicie, las situaciones económicas, las situaciones afectivas, pero el mundo fluye y nada es estable. Y pretender que cuando yo alcanzo un nivel de sabiduría determinada, el mundo será estable y yo viviré en una paz extraordinaria porque nada se moverá, es mentira. El mundo se mueve continuamente. Claro, claro, el mundo sigue siendo el mismo, pero mi mirada es diferente. Correcto. Mi mirada es Por eso en este mismo mundo donde estamos nosotros hay personas que alcanzan su felicidad
Y hay otras que dicen, pero ¿cómo ser feliz en un mundo como este? O sea, Exacto. siendo exactamente lo mismo, viviendo en el mismo sector, ¿no? En el mismo barrio, en la misma ciudad o país. Hay unas personas que lo logran y otros no. Todo depende de la mirada, pero esa mirada depende de la creencia. Exacto. Y por eso es muy importante hacer la lista. Yo creo que es muy importante la autoobservación. O sea, Sí, cuando nosotros queremos hacer un crecimiento interior, tenemos que observar aquello que nos hace sufrir. Entonces habremos descubierto aquellas creencias que son erróneas. Y luego, en un segundo paso, nos podremos plantear transformarlas y cambiarlas. Pero mientras yo crea que son ciertas, no habrá manera. Por eso es tan importante la autoobservación. Observar, por ejemplo, que tus relaciones afectivas se repite un patrón y que ese patrón está ahí. Dice, qué interesante. Por lo tanto, si se repite un patrón, quiere decir que ahí hay algo mío. Y si me hace sufrir, es algo que no es positivo. Y de repente esa autoobservación me hace poner en duda toda una serie de creencias sobre las relaciones, o sobre el trabajo, o sobre el ocio, o sobre la amistad, o sobre la familia. Hay una artista de cine muy... yo creo que solo es conocida aquí en el Estado español. Se llama Bárbara Rey y ella dice que tiene los mejores amigos posibles. Y entonces a la vez le preguntan, ¿y cómo es eso? Y dice, porque a un amigo nunca le exijo algo que no quiere dar. Muy lindo, muy lindo. Ella dice, hay amigos con los que voy a ver películas al cine vietnamitas subtituladas, porque a ellos les encantan. Pero hay otros que lo que les gustan son las películas dobladas de acción. Pues no voy a llevar a uno a ver las películas del otro y viceversa. Me voy a adaptar. Y esa historia de comprender que si yo creo que mis amigos son imbéciles, son tontos, son bobos, porque no quieren ver la película que yo sé que es buena, si eso me hace sufrir, debo ponerla en duda. Y debo poner en duda todas las creencias que me hacen sufrir. Trabajo, relaciones, amor, amistad, conocimiento, espiritualidad. Que hay un montón de creencias que nos hacen sufrir bárbaramente. Yo no lo sé en Colombia, pero aquí en el Estado español hay un montón de tiendas donde puedes comprar cientos de Budas, docenas de Budas, está como moda, es de moda. No hay ningún jardín que se precie que no tenga 3 Budas. Entonces, Budas de piedra, Budas fuente, Budas luminosos, en fin, hay de todo tipo. Entonces, en este momento en el Estado español está muy de moda, cosa que entiendo, que es razonable, que yo creo que viene de Estados Unidos, la meditación. Pongo un ejemplo. Hay mucha gente que se maltrata porque no medita. Hay mucha gente que al final del día dice, ostras, hoy no he hecho los 45 minutos de meditación, pues mañana 1 hora y media, y al día siguiente 2 horas y cuarto, y al día pero que tampoco la hacen, y al día siguiente 3 horas. Entonces convierten la meditación, que es un vehículo, en un objetivo. Y convierten la meditación no en un medio, sino en una creencia. Hay que ir con mucho cuidado cuando lo espiritual nos hace sufrir. Porque si lo espiritual te hace sufrir, es una cara del ego. Forma parte de nuestra cárcel, de nuestra prisión. Lo digo porque muchas veces a muchos de mis alumnos, ellos empiezan, en fin, el curso diciendo yo quiero, y dicen cosas muy elevadas. Y luego ya cuando ya llevamos unos meses de trabajo, al principio no, porque primero hay que poner las bases, pero ya cuando llevamos unos pocos meses de trabajo, les pregunto, ¿cuáles son tus sueños mayores? Entonces, me hacen unas listas tan espirituales. Y luego digo, estas cosas, ¿cuántas te hacen sufrir? Y las marcan todas. Y digo, algo no encaja, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Y esto Gerardo lo decía con mucha claridad, pero Antonio Blay también, que es uno de mis maestros, decía, el ego se compone básicamente de 2 partes. Uno son las ideas que tengo de mí, las ideas que tengo del mundo. Yo le llamo egoidea. Antonio Blay le llamaba yo idea.
las ideas que tengo del mundo. El mundo es cruel, no sé, soy tonto, soy listo, soy las ideas. Y estas cosas, cuando son desagradables, todo el mundo las quiere cambiar. Estas creencias las quiere cambiar todo el mundo. Si yo pienso, si yo creo que no tengo autoestima, vamos a cambiar eso. Ego idea. Pero lo que la gente no quiere cambiar son los ideales. Y es otra cara del ego, el ego ideal. Yo deberé ser muy santo, muy listo, muy bueno, muy empático, muy fuerte. ¿Y si no lo soy? ¿Y si no puedo? ¿Puedo aceptar mi vulnerabilidad? ¿Puedo aceptar que estoy aquí, hago lo que puedo y dejar de luchar? Dejar de luchar. Hemos creído que con la lucha, esa es nuestra creencia bestial, con la lucha alcanzaremos la iluminación. Con la lucha, claro, no, es que no tengo una lógica, no tiene ninguna lógica. Ninguna lógica. Eso a nivel individual y a nivel colectivo, ¿eh? El otro día leía un chiste muy bonito de un niño que le decía a su papá, a nivel colectivo, si matamos a todos los malos, ¿quedaremos solo los buenos?, decía el niño. Y el papá, con mucho sentido, lo miraba con ternura y le decía, no, hijo mío, no, quedaremos solo los asesinos. ¡Qué hermoso! Con la lucha no se consigue nada. Con el amor se transforma todo. Claro. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Daniel! Sí. Cuando hablamos de estas creencias, cuando hablamos de esta transformación, cuando hablamos de este nivel de conciencia, vamos nosotros poco a poco reinterpretando la vida de una manera diferente. Lo dijimos al principio y lo repito porque creo perfectamente en eso. Los seres humanos sufrimos por ignorantes. Somos ignorantes y la ignorancia es falta de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento está a la orden del día. Ya, Sí. que me refiero yo en el sentido de que podemos experimentar, como bien lo decía Gerardo, ¿no? Si algo me da paz, si algo me da sufrimiento, es empezar a vivir y empezar a darnos cuenta que si lo que hemos hecho hasta hoy nos ha llevado a un estado de sufrimiento constante, uno diría, cualquier persona podría decir, pero sufrimiento yo, bueno, sufrimiento es cuando estamos peleando con el esposo, con el hijo, con el vecino, con los políticos, con los del banco, todo es un estado de sufrimiento. Pues si llevo tantos años así, creería yo que es el momento de empezar a darnos cuenta que las creencias que hemos tenido no nos han ayudado de mucho. Y si mantenemos las mismas creencias, el resultado será siempre el mismo, ¿no? Pasaremos 80 años en este mundo y hay gente que dice, otra creencia, Daniel, la vejez da sabiduría. ¡Ah! Perdón. Yo no creo eso. No. ¿Quién dijo que uno por viejo se vuelve sabio? Se volverá terco, pero sabio. Ahora, si usted se hace viejo en un proceso de evolución constante, con un aprendizaje permanente, sí. Pero si usted cree que por el simple hecho de hacerse uno viejo se vuelve sabio, esa es otra creencia equivocada. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Ni el tiempo lo cura todo. Ajá. Ni los años dan sabiduría. Los años lo que dan es vejez. La sabiduría tienes que ponerla tú. Y tienes que ponerla tú con ganas de comprender. Y ¿sabes qué ocurre también, Cristian? Que nosotros hemos llegado a normalizar el sufrimiento. A normalizarlo. A la gente le parece normal tener estrés. A la gente le parece normal tener prisa, estar impacientes. De hecho, yo hago muchas formaciones, a veces en colegios y en este tipo de cosas, y porque como soy maestro, pues hago formaciones muchas veces en colegios. Y muchas veces los maestros cuentan que viven en un estado de estrés impresionante. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso no das tú las lecciones que quieres en el orden que quieres y de la forma que quieres? Y la respuesta es sí, pero si no viviese estresado no me sentiría productivo. Pues replantéatelo. Replantéate el concepto de éxito, replantéate el concepto de lo que quiere decir ser responsable, ser trabajador. Dejemos de normalizar el sufrimiento. Yo no lo sé en Colombia,
Pero aquí ocurre algo todos los viernes y todos los lunes. Y es lo siguiente. Los lunes. ¡Ánimo, que es lunes! En el centro de trabajo. Muy triste. Ánimo que es lunes, sí. Y el viernes. ¡Por fin! ¡Ya es viernes! Libertad, alegría. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos convertido en nuestra vida, hemos normalizado que 5 de cada 7 días de nuestra vida sea una condena. Yo creo que aquí hay un error como la copa de un pino. No puede ser que en nuestra sociedad hayamos normalizado que algo que debería ser gozoso, que es el trabajo, es decir, ¿qué estoy yo dispuesto a aportar al mundo? Conscientemente, lo haya convertido, en lugar de un espacio de autoconocimiento, de crecimiento, de gozo, de relación, en un castigo. Y te cuento otra anécdota bestial, pero que va en esta línea. Es que a mí me gusta mucho cazar cosas así al vuelo, ¿eh? Entonces, había ido a comprar a la plaza, yo ahí con mi carrito para meter la fruta y la verdura, ese tipo de cosas, y entonces esto era final del verano. Y, y habían 2 mujeres que se acababan de encontrar, venían de vacaciones. ¡Hombre, Luisa, María! ¡Ay, qué alegría! Dice, ¿qué tal las vacaciones? Muy bien, pero qué rápido han pasado, decía una. Y entonces decía, es verdad. Dice, por suerte, enseguida llega Navidad. ¿No te parece dramático que solo estemos vivos en las vacaciones? Me parece... Sí. Por eso hay que... Mira, yo estoy convencido, es que es un hecho. Y se puede experimentar. Nuestra vida puede ser un gozo, al margen de lo que ocurra. Por lo tanto, nosotros deberíamos empezar a plantearnos la necesidad de convertir nuestra vida en un espacio de felicidad profunda. Y el resto da igual. Es decir, da igual que te den 3 medallas o no te las den. Da igual que te cases, seas célibe, estés soltero, divorciado, da igual. Da igual que seas alto que bajo. Da igual. Lo único que no da igual es que hayas descubierto quién eres. Porque cuando descubres quién eres, cuando dejas caer las creencias de lo que no eres, ahí lo que emerge es la potencialidad de lo que eres. Y nosotros somos pura felicidad, pura conciencia, puro amor. Y lo que no podemos hacer es normalizar el sufrimiento de ninguna de las maneras. Y se hace, ¿eh? Yo no sé en Colombia, ¿eh? Pero aquí sin duda. Yo recuerdo tanto, Daniel, cuando escuché hace mucho tiempo, hace muchos años, varios años, que le escuché a Gerardo decir que la felicidad la interpretaba como cero sufrimiento, cero perturbación. Y yo decía, eso es imposible. No, porque uno diría, en un mundo donde vivimos con tanto conflicto, llegar al punto de cero perturbación, pensaba yo hace unos años atrás, es imposible. Pues hoy no solamente lo veo posible, sino que lo va ganando uno en la medida en que uno va generando ese nivel de conciencia, va elevando su nivel de conciencia, va interpretando la vida o los sucesos de una manera diferente. Entonces empieza uno a vivir distinto y uno empieza a decir, oiga, sí es posible. Ya hay cosas que no me perturban, ya hay cosas que no me molestan, ya hay comentarios que no me sacan de casillas, ya hay cosas que vamos nosotros aprendiendo producto de que vamos reinterpretando las cosas de una manera diferente, ¿no? Y empezamos a vivir, porque el resultado al final, Daniel, es el que termina mostrándonos cómo vamos, si vamos bien o no tan bien. Efectivamente. ¿Cómo saber si voy bien? Pues muy sencillo. Más paz interior, más armonía externa. Sí. Ya está, punto. ¿Cómo va tu vida? Los resultados hablan de cómo tú te relacionas, ¿no? Y mira, ahora cuando tú dices esto de cero perturbación, 0% perturbación, a mí se me ocurría comentar algo que creo que es relevante. Para llegar a ese 0% perturbación, de alguna forma nosotros deberíamos plantearnos que el 80% del trabajo que debemos hacer es psicológico. Limpiar toda la caca que tenemos en la cabecita. Pero luego nos queda un 20%. Y ese 20% yo creo que no puede construirse si el otro 80% no es sólido. Porque sobre una psicología sólida construimos una espiritualidad sólida. Fíjate que las personas que no tienen una psicología sólida
Es decir, que no son capaces de amar, aunque las personas que estén delante no sean amables. No son capaces de sostener sus valores, aunque estén en una situación difícil, ¿eh? No son capaces de darse cuenta que como nadie piensa por mí, todo pensamiento que yo tengo debo hacerme responsable del mismo y por lo tanto no son capaces de entender que cuando yo sufro por lo que pienso es responsabilidad mía, etcétera, etcétera. Todo eso es psicológico, puro y duro, ¿eh? Esto no estamos hablando de nada mágico, Sí, esto es psicológico, esto es... depende de mí. Yo Exacto, puedo. exacto. Y de cómo yo manejo, pues esto de aquí, cómo funciona, lo de dentro, ¿vale? Pues eso es el 80%. Cuando yo tengo la psicología lo suficientemente sólida, puedo empezar a darme cuenta que este yo que he construido forma parte de una totalidad. Y que esa totalidad me incluye y me trasciende. Me incluye y me trasciende. Que yo no soy yo, sino una célula de toda la humanidad, que a la vez es una célula de toda la realidad. Y que por lo tanto mi función en el mundo es imprescindible, pero no soy el centro del mundo. Y desde ahí empiezo a vivir la realidad desde el no yo. Es rarito de decir, Claro. pero debo construir un yo sólido psicológicamente para poderlo dejar caer y darme cuenta que no soy yo quien ha nacido, sino que es la vida quien ha nacido a mi través, que es Dios quien ha nacido en mí. Y ese es un 20% del trabajo. Antonio Blay insistía mucho que por favor hiciéramos el trabajo psicológico previo, porque decía, muchos de nosotros lo que hacemos es buscar lo espiritual para huir de las dificultades que tenemos en la vida cotidiana. Y eso lo veo como muy, lo veo como muy, es como el gran error. Está muy bien que nosotros tengamos una ansia de espiritualidad y de profundización, pero no la viviremos en primera persona íntima y profundamente hasta que nosotros no hayamos resuelto el 80% de los problemas que tenemos en la vida cotidiana. Claro. No sabemos ni vivir ni sobrevivir siquiera tampoco, ¿no? Claro. Porque son dos cosas diferentes. O sea, la educación que hemos recibido, porque indudablemente tiene una influencia muy grande, Daniel, ha sido una educación basada simplemente en la transmisión de aprendizajes. A mí me tocó de esta manera, transmitimos creencias producto de las experiencias que vivimos, ¿no? Por ejemplo, no confía en nadie, el mundo es malo, ¿no? Una cantidad de creencias que uno no se da cuenta, Daniel, cuando Claro. le está diciendo un papá a un niño, porque yo me fijo mucho en eso y escucho mucho, y el papá transmitiéndole las creencias a un niño, y el niño es un receptor que no tiene ningún tipo de capacidad en ese momento, por la edad, de poder decirle, papá, usted está equivocado, ni mucho menos, no, va acumulando, 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 luego cuando el niño crece, ¿no? Simplemente es el resultado de todo eso que nosotros como padres, sin quererlo, y como usted bien lo dijo al inicio, con una buena intención, pero con una profunda ignorancia, nosotros, en lugar de hacer de que ellos avancen un poco, simplemente lo que hacemos es que repitan la historia que nosotros ya vivimos, porque con las mismas creencias, pues se viven las mismas experiencias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mira, Cristian, nosotros hemos comentado, si no me equivoco, una creencia, este libro de 21 creencias que nos amargan la vida, ¿no? Y a mí me gustaría, como mínimo, que comentásemos dos, pero sin estrés, ¿sabes? Sin estrés. La vida es... Aquí, yo no sé si esta frase se dice en Colombia, pero aquí se dice hay más días que longanizas. Es decir, hay un montón de días. Entonces, lo que no se haga hoy ya se hará mañana. No tenemos que estresarnos. Pero para mí hay una creencia que está muy vinculada con lo que tú estabas diciendo ahora y que amarga la vida al 90% de las personas. Y que solo erradicar esta creencia de nuestra mente nos llevaría a vivir con una paz extraordinaria en nuestra vida. Y la creencia errónea tiene que ver esto que cuando decías, los papás le dicen a los niños, el mundo es malo. No se equivoque, papá, no se equivoque, mamá. Ahora lo digo al animal, ¿vale? Sin anestesia, así, a lo bruto, a lo bestia. El mal no existe. Punto y aparte. El mal no existe. Y creer que el mal existe
es el origen del 80% de nuestras dificultades. Si una única creencia debiéramos dejar caer como personas individuales y como humanidad, sería que el mal existe. 1, porque es falso, y 2, porque nos destroza individualmente y colectivamente. Yo sé que ahora puede haber alguien yendo a buscar yo qué sé, una copita de anís para ver si se le pasa el mareo por lo que acaba de oír, ¿eh? Pero no. Claro, pero vamos a ampliar un poquito el concepto, Daniel, porque es importante comprender esto que se está diciendo, es fundamental entenderlo, ¿no? Que las personas que están conectadas con nosotros, es un grupo casi de 1000 personas que están con nosotros aquí en vivo y que lo verán después. ¿Cómo podemos nosotros entender que el mal no existe? Sí. Mira, primero de todo, a mí me gustaría pedir que bajemos las barreras, bajemos las defensas, que escuchemos con la intención de querer comprender lo que quiero decir, no de querer tener razón, no de defender lo que nos han dicho. Porque, una apertura, digamos una apertura. Correcto. Porque lo que yo digo destroza uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la cultura, que es la lucha del bien contra el mal. Si te fijas, Hollywood, todos los cuentos, todas las películas, hay peleas, hay batallas, hay el bueno y hay el malo. Es más, la lucha contra el malo es el clímax de la película. Glorificamos la violencia. Enseñamos a los niños y a las niñas a resolver las cosas desde la violencia a través de la mitología actual, que son las series, las películas, los cuentos, las novelas, donde si tú eliminas las escenas de pelea, y hablo desde Harry Potter a cualquier película, te has cargado literalmente el clímax de la película, porque no solo glorificamos la violencia, sino que hacemos, y esto es muy grave en el mundo de la educación, pero habla de nuestra sociedad, hacemos que la violencia sea divertida. Es el clímax de nuestras películas. Entonces, dejad caer las defensas. Mira, permíteme explicarlo como mínimo en 2 pasos. Un paso número 1, voy a intentar explicar que el mundo es gradual y luego lo llevaré al mal. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una visión del mundo como un mundo dual. Alto, bajo, gordo, delgado, rico, pobre, luz, oscuridad, sonido, silencio, sequedad, humedad. Y sobre esta visión dual, A, B, construimos la visión del mundo. Es una visión falsa. El mundo no es dual, el mundo es gradual. ¿Qué quiere decir que es gradual? Mira, no existe el silencio. Lo único que existen son ondas sonoras. Lo que pasa es que esas ondas sonoras a veces son tan pequeñitas o están tan lejos que tú no las oyes. Y cuando los seres humanos no oímos, decimos, hay silencio. No, cariño, no seas egocéntrico. El mundo no gira a tu alrededor. Que tú no oigas algo no quiere decir que haya silencio. Lo que hay es sonido. Lo que pasa es que tú no lo captas. Lo único que existe es el sonido. Porque si existiera el silencio, tú podrías entrar en una discoteca y encender el silencio. Y lo único que puedes hacer en una discoteca es bajar el volumen. No puedes meter silencio. El silencio no existe. Son ondas cada vez más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, pero aunque sean hiperdiminutas, siguen existiendo. Aunque sigan a cientos de miles de kilómetros de nuestra vida. Segundo ejemplo. El ejemplo de la luz y la oscuridad. La luz, objetivamente, científicamente, son fotones. Iba a decir una animalada, bichitos de luz. Vale, bichitos de luz, fotones. Pero los oscuritones no existen. No hay oscuritones. Tú no puedes meter en una habitación oscuritones. Lo que puedes hacer es cerrar la ventana para que no entre la luz. Es decir, lo único que existe es la luz, más o menos luz.
Sonido, más o menos sonido. Exactamente todo el resto de la realidad. Sí, podríamos decir que la oscuridad es la ausencia de luz. Correcto, porque lo único que existe es luz. Lo único, Claro, lo único que existe es la sabiduría. La claro. estupidez no existe. Yo puedo saber mucho o poco, pero algo sé. Alto o bajo, lo único que existe es el volumen. Puede ser mayor o menor. Claro, la estupidez es ausencia de sabiduría. ¡Claro! Lo vamos interpretando, claro, así es. El mundo no es dual, es gradual. Todo lo que existe, existe en mayor o menor cantidad. Y hablar de lo que no existe es una estupidez porque no existe. Perdón. Dice, hablemos de los antigatos. ¿Los qué? Los antigatos, como los antiperros. Dice, pero, a ver, no hay antiperros, no hay antigatos. Hay gatos y perros. El gato será mayor, menor, ahora más cantidad, menos cantidad, más joven, más bien, pero gatos. Toda la realidad se constituye de lo que existe, porque lo que no existe no constituye la realidad. Punto final. No sé si me he explicado con claridad, Cristian. Sí, ¿Me ha entendido? sí, sí, Mira, sí. menos mal, porque esto era complejo. Y ahora pasamos al número 2. Y lo vamos poco a poco comprendiendo. Es que cuando vamos personas, bueno, aquí hay una comunidad muy linda que viene acostumbrada a escuchar estos temas, que lo van asimilando. Otros llegan por primera vez, ¿no? Que son súper bienvenidos y que nos alegra mucho Claro, que estén con nosotros. Poco a poco, cuando tenemos, a ver, lo quiero decir de esta manera, para poder aprender hay que tener apertura. Si no hay apertura, quiere decir que simplemente yo me quiero quedar con una creencia. Darme la oportunidad, lo interpreto de esa manera, Daniel, darme la oportunidad de discernir o empezar a pensar que es un acto complejo, poco usado, ¿cierto? Y lo digo de forma respetuosa, pero así lo veo. Es más fácil repetir que pensar. Pensar requiere sentarme a revisar, a mirar, a tener apertura, y con el pensamiento producto de la apertura puedo llegar a decir, ay, entendí. claro. Aparece el entendimiento, ¿cierto? Esa es la única manera. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es un proceso. Permítase vivir el proceso. Luego de vivir el proceso, de experimentarlo y de discernirlo, si su inteligencia le dice que no, está bien también, ¿cierto? Está bien también. Yo digo, bueno, no estoy de acuerdo con eso, me parece perfecto, pero esa es la oportunidad de tener esa apertura para poder irlo comprendiendo, porque cuando uno le dice a alguien, el mal no existe, entonces inmediatamente empiezan a nombrar a todos los peores, no sé cuándo, entre comillas, ¿no? Ah, usted me va a decir que el señor tal fue bueno, porque como el mal no existe, entonces ese señor que mató a no sé cuánto es bueno, o este señor que trata, o es bueno. ¿Sí? Ahí es donde viene esa confusión. ¿Sí? Pero cuando vamos entendiendo que el mundo es amor, Sí, que el mundo es amor y que el mal puede ser ausencia de amor, exactamente, desaparece lo malo. exactamente. Y ya la mirada sobre la persona cambia. Y además, si el mundo es amor, lo que hay es, y si lo que existe es el amor, la sabiduría, la inteligencia, la comprensión, lo que hay en el mundo es grados distintos de Grados amor. diferentes. Y el, Eso que acaba de decir Daniel, clave entenderlo. claro, es clave, pero es muy... Clave entenderlo. Yo no puedo criticar si estoy en primero de bachillerato, el que está en primero de primaria. Oiga, usted es un ignorante. No, es que yo voy en primero de primaria. O sea, espéreme tantico. Yo algún día seré como usted o como el que está más arriba, ¿no? Claro. Pero voy en el camino. Fíjate que en esta metáfora tan hermosa que has puesto de los cursos, ¿no? De como que la vida es una especie de escuela y hay Sí, personas en primero de primaria, hay personas que están en secundaria, que están en la universidad y que todo el mundo está en el curso correcto. Porque los niños que están en primero están tan bien como los adolescentes que están terminando la educación secundaria. Están todos en el curso que les corresponde. Pues esa misma idea de gradación de sabiduría, fíjate que nosotros acostumbramos a mirar a los que saben más como los admirables
y como los malos a los de los cursos de abajo. Es muy bueno. Entonces, si tú estás en primero de primaria, los de parvulitos, a los de educación infantil, a los de la guardería, les vas a decir que son los malos. Pero en cuanto empieces en secundaria, los de primaria ya van a ser los malos. No, todo el mundo hace lo que puede con lo que sabe. Y ahora permíteme que sea, a mí me gusta muchas veces un poco venga, de ánimo, ¿sabes? De chinchar un poquito, pinchar un poquito. Sí, permíteme que sea animal, ¿eh? Permíteme. A veces, cuando se sacan mis palabras de contexto, pues puede ser muy peligroso, pero permíteme que me atreva a decir cosas un poco heavy, un poco bestiotas. Hitler creía que tenía razón. Sí, claro. Desde su punto de vista, Hitler. estaba haciendo un bien al mundo. Sí, es cierto. En el siglo II, cuando alguien compraba un esclavo y se portaba mal y le cortabas la cabeza y luego pues te lo comías, pues era un acto de justicia y creían que actuaban bien. Cuando hoy en algunos países ejecutan a personas a pena de muerte, creen que es un acto de justicia y lo hacen. Acaba de suceder hace unos días atrás, después del Mundial, Daniel. Acaba de suceder hace pocos días. Sí, sí. Y no se hace desde la maldad. Se hace desde vamos a hacer un acto para que la gente comprenda que tiene que portarse bien. Y lo de portarse bien, vete a saber lo que quiere decir. Porque no es lo mismo portarse bien en la sociedad del siglo II antes de Cristo que portarse bien ahora. Y no es lo mismo portarse bien ahora en Noruega que en Arabia Saudí, que en Sudáfrica. Son países muy distintos, con realidades culturales muy distintas, donde se comparte una misma idea. Y esta es la idea la que yo quiero transmitir, que es errónea. Los malos existen y hay que castigarlos. Okay. Llevamos miles de años que como humanidad creemos en ese mito. Miles de años. Llega el momento en que debemos dejar caer el mito del bien contra el mal. Porque el mito del bien contra el mal es el del chiste que decía hace un momento, el dibujito que decía hace un momento. Si matamos a todos los malos, claro, ¿quedaremos los buenos? Bueno, vamos a colocar aquí un ejemplo, Daniel. Hay una persona seguidora del canal que queremos mucho, que es Gloria. Y Gloria me ha colocado 5 o 6 veces una pregunta, que es una pregunta interesante. Me dice esto, Daniel. Gloria nos dice a los dos, aunque lo coloca a mi título, dice: Cristian, te pregunto, ¿cómo crees tú que actuarías si a tu hija le hiciera un daño irreparable? ¿Cómo actuarías frente a su victimario? Es una excelente pregunta, mi querida Gloria, y se lo digo desde el corazón. Voy a responder mi parte, Daniel, y me gustaría conocer su versión. En la vida, cuando uno responde de la misma manera en que uno siente que fue agredido, al final no termina uno justificando quién fue el que empezó, sino cometiendo el mismo error. Daniel lo decía hace un momento atrás con el ejemplo del papá y el niño. ¿Qué haría yo? Entregarle eso a la justicia divina. Pedirle a Dios que me dé la capacidad de perdonar y de aceptar algo que yo no puedo cambiar. Yo haría exactamente eso que estoy diciendo, Gloria. Buscar venganza, desear todo lo peor del mundo significa envenenarme a mí mismo. Y ahora no tendríamos una víctima, sino varias víctimas por el mismo suceso, contando con que quien hizo el suceso, en mi concepto, también es una víctima, solamente es que usted conozca la historia. Solamente vaya, indague, pregunte, escarbe, busque y se va a encontrar con no justificaciones. La justicia humana tendrá que hacer su proceso. Lo importante es que dentro del corazón de cada uno de nosotros no se anide el rencor y mucho menos el deseo de venganza. Cuando uno busca venganza, Daniel,
La vida no le va a decir así, le va a decir uno, oiga, ¿usted por qué mató a tal persona? Es que esta persona mató a mi primo. No, 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 usted es igual de asesino que lo que mató a su primo. Punto y se acabó. Somos exactamente iguales, no es quién empieza. Esas son pruebas de la vida que no son fáciles enfrentarlas, pero con una mirada distinta se hace completamente llevadera. De lo que hoy tengo seguridad, Daniel, y se lo digo a Gloria y a todas las personas que nos acompañan, no hay nada en la vida que yo haga o que alguien haga que no tenga que responder por ello. Y ya con eso para mí es suficiente. Ya con eso para mí es suficiente. No sé, Daniel, qué piensa de lo que yo comparto y me encantaría escuchar su opinión en relación a ello. Mira, yo no puedo saber lo que haría. De entrada no tengo hija y por lo tanto esta pregunta no la puedo responder en primera persona, pero Sí. la puedo imaginar. Actuaría como podría, Cristian. Gloria actuaría como podría. A lo mejor, Gloria, a lo mejor me entraría un arrebato y haría una locura y agrediría a esta persona, a lo mejor, que a lo mejor la mataría o a lo mejor la heriría, a lo mejor eso podría pasar, Sí, porque yo actuaría como podría. Es que me gustaría decir que pero yo no lo sé. Pero sí quiero decir algo, Gloria. Aunque lo mate y lo apuñale con 300 puñaladas y luego lo encuentren decapitado y cortado en trocitos, mostrando que mi evolución espiritual no era todavía tan elevada como parecía, aún así no sería mala persona. sí. Eso todavía es más difícil porque nosotros con un ego como el nuestro, sin entrenamiento, sin educación, sin conciencia, nosotros inmediatamente ante todo lo que sucede en la vida, mire el caso, voy a decir algo que así como lo ha dicho Daniel, genera un impacto, pues yo voy a decir otro que también. Si nosotros hubiésemos sido Hitler, habíamos hecho lo mismo que Hitler, punto. Si usted hubiese vivido lo mismo, pensado lo mismo, experimentado lo mismo, la misma educación, hijo de los mismos padres, todo, pues habíamos hecho lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Y entonces cuando uno escucha eso, uno va a decir, yo jamás sería capaz de. Te voy a colocar en otro contexto. Si usted ha sido una persona que fue violada, maltratada, humillada, que vivió una cantidad de situaciones, que su mundo de infancia y de formación fue a través de la violencia y el dolor, crece y esa persona entrega lo mismo. ¿Va a cometer errores? Por supuesto que va a cometer errores, pero la pregunta o lo que yo lo quiero invitar a la reflexión para que entendamos varias cosas que hemos conversado, que es maravilloso. Si usted hubiese sido esa persona y experimenta lo mismo y vive lo mismo, había hecho lo mismo. Uno puede decir que no. Uno puede decir que no. Yo jamás hubiera, pero si hubiera experimentado la misma situación, las mismas condiciones, habríamos hecho lo mismo. Aceptar eso, yo sé que no es fácil y no pido que lo acepten, solamente que lo piensen un poquito, ¿sí? Que lo piensen un poquito. Cuando entendemos eso, entendemos que el otro, como bien lo dijo Daniel, hizo lo que creía que era correcto. Y entonces, si hizo lo que creía que era correcto, ahí hay un análisis interesante que hacer. Hizo lo que pudo, Cristian, hizo lo que Hizo pudo. lo que pudo. Entiendo el dolor de Gloria, lo entiendo, pero le puedo decir, Gloria, con todo el amor del mundo, usted tiene la capacidad para aprender de ello, para no dejarse llevar por la ira, por el dolor. Y en medio de todo esto, cuando logre hacerlo, va a salir avante y ahora será una super Gloria, porque va a entender que pudo hacerlo y seguramente la vida a todos nos coloca a experimentar aquellas cosas que necesitamos experimentar para seguir avanzando. Entre esas la aceptación, entre esas el perdón, porque cuántos sí, padres de familia han ido a la cárcel, Daniel, a abrazar al asesino de su hijo. Y al revés también. ¿Cuántos han ido a la cárcel por matar al asesino de su hijo? Claro. Y ambos son dignos de abrazo. Ando, sí. Sí. Entonces, lo digo porque no pasa, a ver, es una forma de decirlo,
no pasa nada, porque imagínate que en un cierto momento agredimos a alguien. Por favor, no nos maltratemos. Démonos cuenta que nos hemos equivocado, pero no añadamos a la equivocación un maltrato hacia nosotros. Hacíamos lo que podíamos, no teníamos más sabiduría. Sí. Y mira, muchas veces gasto la broma, esto en la universidad no sirve, pero en la vida cotidiana sí. No importa lo que te pregunten, la respuesta es el amor. En un examen de universidad no respondas, me han dicho que la respuesta es el amor. No, porque te van a suspender. Pero en un examen de la vida cotidiana, la respuesta es siempre el amor. Cuando tu hija llega a casa y lo ha suspendido todo, y además no ha puesto ganas, y además se ha portado mal en clase y se lleva mal con las compañeras y las agrede, la respuesta que necesita tu hija es amor. Cuando hay un país que está en guerra contra otro, la respuesta que necesita es amor. Cuando yo me he equivocado y he gritado a mis hijos o a mis hijas sabiendo que eso no les ayuda, lo que yo también necesito ahí es amor. Hay gente que dice, cada uno se encuentra lo que se merece. No nos equivoquemos. Lo que nos merecemos es amor, punto final. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un rato de encontrarlo, pero lo encontraremos. Lo encontraremos porque el amor es nuestro origen. Y si es mi origen, es mi destino. Yo no puedo llegar a ningún otro sitio. Pero para acortar el viaje, que es de lo que estamos hablando, porque todos llegaremos a iluminarnos, todos llegaremos a vivir una paz profunda, todos. Pero para acortar el viaje, ojalá nos demos cuenta que la creencia más grande que en este momento nos aleja del amor es creer en la existencia del mal. Hay esta frase, la estaba recordando en este momento, Daniel, escuchándolo. Una frase muy linda que decía, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Es que es así. Y Cristian, tú, te lo pregunto a ti, pero podríamos preguntarlo a todo el mundo, y tú no eres especial, todos somos iguales. Tú que has tenido hijos, ¿verdad que sabes que gritar a los hijos y faltarles al respeto y enfadarte no les ayuda? ¿Verdad que lo sabes? Claro. Y ¿verdad que hay veces que lo has hecho? Sí. Claro. Es que, pero no nos equivocamos. Es muy importante entender que ni tú ni nadie se equivoca a propósito. Nadie No, se levanta por la mañana diciendo, hoy me voy a equivocar más. no, No, nadie. totalmente. Pues mi querido Daniel, el tiempo pasa muy rápido. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando. Leí el libro de Daniel, lo estoy leyendo, no lo he terminado, hoy sigo. Y ese es el primer libro del año. Yo creo que lo termino hoy o mañana porque me encantó. 21 creencias que nos amargan la vida. ¿Dónde pueden comunicarse con Daniel Gavarró? Aquí en su página, danielgavarró.com. Los invito a que ustedes visiten la página de Daniel, los invito a que ustedes compren el libro. Yo les decía ayer, aquí pasan los días, me decía mi hija, papá, es que ayer es domingo. Yo no sabía que era domingo, la verdad. Yo vivo feliz que no sé si es domingo o lunes, me da igual. Pero les decía, lo importante que es aprender a invertir el tiempo y los recursos de una manera sabia. Y una inversión linda para uno, para su sabiduría, es leer, estudiar, aprender. Vi en el chat, Daniel, algo que me encantó, ¿no? Me encantó cuando dijimos nosotros que uno, no por llegar uno a viejo se vuelve sabio. Y yo insisto en eso. Esa creencia de que no, es que el viejo era muy sabio. Pues depende, ¿no? Depende de muchas variables, pero a veces sabio porque tal vez le estaba transmitiendo una creencia equivocada o acertada. Ojo con esto que yo lo digo y me encantaría que Daniel me lo complementara, me corrigiera, lo que usted vea que está bien. Los resultados de la vida muestran
si la forma como hemos vivido, producto de las creencias, han dado saldos positivos o no saldos, o saldos en contra. Los resultados. ¿Qué significa? Para mí sabiduría es una persona que está en armonía, que entiende que el mundo es perfecto, que no quiere cambiar el mundo, que no quiere cambiar al otro, que entiende que todo sucede porque tiene una causa, que entiende que si le sucedió es porque tiene que experimentarlo, por lo tanto no le genera sufrimiento. Entramos en esa, eso es lo que yo siento que es sabiduría. Allá es donde yo quiero llegar. No sé, Daniel, qué piense. Mira, pienso, Cristian, que lo que has dicho es absolutamente cierto, pero quedaría para otro día entero, porque acabas de decir, acabas de lanzar una bomba de relojería. Acabas de decir, todo es perfecto. Todo es Todo perfecto. es perfecto y necesario. Todo. Y eso es una bomba de relojería que merecería la pena de ser desmontada, desgranada, cómo se puede comprobar, cómo se puede verificar. Así que ahí tienes un reto. Yo le propongo algo. Aquí dice porque me encanta, y todas las personas están felices. Me encantaría que estuviéramos muy pronto de nuevo. Pues yo acepto esa invitación de todo corazón y ya tenemos tema. Y el tema es este. ¿Es verdad que todo es perfecto y necesario? Eso, ya está. Es el próximo encuentro de los dos. Así que Guau. ahorita terminamos, lo agendamos y lo compartimos con las personas. Estos son los momentos de apertura. Estamos viviendo momentos de apertura. El día que uno logra comprender que sufrimos por ignorantes y que la ignorancia simplemente es falta de conocimiento y que no es lo mismo ser ignorante que estúpido, perdóneme la palabra, ¿no? No es lo mismo, ¿no? La ignorancia es falta de conocimiento. Estupidez es hacer lo mismo que el ignorante, pero con el conocimiento. Ahí hay una diferencia enorme, ¿cierto? Yo ya sé que debo hacer algo, pero no lo hago, señor, ¿cierto? Entonces estamos en un tiempo de apertura y yo creo que nos merecemos todos. Yo soy el que más termino siendo aquí beneficiado del aprendizaje y de todo lo que usted nos ha compartido hoy, mi querido Daniel. Muchísimas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Bienvenido a esta casa. Gracias por habernos contactado. Me hubiese gustado ser de mi parte, pero fue al contrario, pero quedé muy satisfecho, muy más que satisfecho, agradecido. Agradecido con su aporte. Y aquí estaremos de nuevo. Este canal, esta comunidad, es un grupo de personas que queremos todos ser mejores, que queremos cada día aprender, que queremos vivir en paz. Y gracias a personas como usted, pues lo vamos poco a poco logrando. Millones de gracias, mi amigo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Bendiciones. Un abrazo. A todos ustedes un abrazo muy especial. Gracias por habernos acompañado. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan, ya saben, de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Los espero mañana, 10 en punto de la mañana, hora Colombia. Una historia maravillosa. Una madre que no pudo salvar a su hija que se estaba ahogando y vive experiencias espectacularmente lindas y espirituales. Mañana los espero. Dios les bendiga a todos ustedes. Chao, chao. Que tengan un día maravilloso.